Bien, antes de explicar lo que son los puntos fuertes y los puntos débiles de una estructura, es decir, los puntos estructurales que nos van a interesar, tenemos que comprender este concepto. ¿Qué es un impulso válido y qué es un retroceso válido? Porque eso es lo que nos va a ayudar después a definir los puntos fuertes y puntos débiles. Un impulso válido es cuando, aclaro, es este último impulso alcista. ¿Por qué sería válido? Porque crea un máximo más alto rompiendo el máximo anterior. Bien, es obligatorio que un impulso quiebre al máximo anterior, y si es bajista, quiebre el mínimo anterior, sería al revés. Esto que vemos abajo, esta última subida que está acá, no sería un impulso válido, porque no rompe este máximo. Sencillo. Si esto fuera así, es igual que el de arriba, es un impulso válido. Pero si este último impulso, que ahí estoy moviendo, o sea, esta última subida, no rompe el máximo anterior, esto no se categoriza como un impulso válido. Con el retroceso pasa algo parecido. Para que un retroceso sea válido, tiene que anular, romper algún mínimo anterior. Bien, por ejemplo, este que está acá. Cuando nosotros vemos algo así, me refiero a esta caída que está en el medio, no lo consideramos un retroceso válido, sino que esto es todo un impulso completo y no hay un retroceso en el medio. ¿Ok? Distinto sería que el precio haga algo así. Entonces ahí ya tenemos un primer impulso hasta acá, un retroceso, toda la caída, y un nuevo impulso, porque vuelve a generar otro máximo, ¿correcto? Pero si no anula o rompe algún mínimo, no es un retroceso. Bien, bueno, sabiendo esto, pasemos a los puntos fuertes y puntos débiles. Por definición, una estructura alcista, ¿qué hace? Genera máximos más altos y mínimos más altos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Los mínimos son respetados y los máximos son rotos, ¿sí? Por estructura. Entonces, acá tenemos máximos que se quiebran al alza y mínimos que se respetan. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces hay mínimos que no se respetan, se van a romper algunos mínimos en el medio, pero siempre hay uno que se respeta. Ese que se respeta va a ser el punto fuerte de mi estructura. En una estructura alcista, como por definición, como dijimos, los mínimos se respetan, no todos, pero hay mínimos que se respetan y los máximos son rotos, tenemos mínimos fuertes y máximos débiles. Bien, ahí el PDF les menciona strong, porque strong es fuerte. Strong low, o sea, mínimo fuerte. Una estructura alcista tiene strong low, mínimos fuertes. ¿Y qué tiene? Máximos débiles. El PDF los menciona como weak, porque weak es débil, high. Entonces, una estructura alcista tiene strong lows y weak highs. La estructura bajista, como su definición es lo contrario, también va a ser lo contrario en los puntos fuertes y puntos débiles. Acá, ¿qué pasa? Se respetan los máximos y se rompen los mínimos. Por lo tanto, una estructura bajista tiene strong highs. Fíjense que está invertido. Acá teníamos weak highs y acá tenemos strong highs. Y los mínimos son débiles en la estructura bajista. Por lo tanto, tenemos weak lows. Bien. Puntos fuertes y puntos débiles. Según la estructura, si es alcista o bajista, van a ser máximos o mínimos. Bien. Ahora, no cualquier máximo y cualquier mínimo va a ser fuerte o débil. Depende de la estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos lo que es un máximo fuerte y un mínimo débil? Para no estar diciendo máximos y mínimos, fíjense que el PDF dice strong point, porque es indiferente de si es una estructura alcista o estructura bajista. Cuando dice point, habla de que es indiferente, ¿sí? La definición y los conceptos son iguales. Entonces, cuando nosotros vemos el precio, es raro que lo veamos así, tan limpito, donde el único impulso está limpito, hizo un mínimo, hizo un máximo, etc. Bien, realmente en la práctica va a haber otro ruido en el medio. Pero ahora vamos a empezar explicando esto básico, ¿sí? Un punto fuerte tiene que tener esta característica. O sea, acá, en esta estructura básica, este mínimo es un mínimo fuerte y este también es un mínimo fuerte. Ahora les voy a explicar por qué. Y después los máximos débiles serían este, este y este muy probablemente también, aunque quizás no esté definido todavía. Entonces tenemos máximos débiles y mínimos fuertes. ¿Pero por qué? Bueno, el punto fuerte de una estructura es el punto más bajo al que llega el retroceso anterior. Fíjense, esto debería ser un retroceso válido, obviamente. Y el punto más bajo al que llega este retroceso, y a partir de acá el precio empieza a subir, 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 y quiebra al máximo anterior. Entonces, esas son las dos reglas.
tiene que ser el punto más bajo del retroceso anterior y también el punto más bajo del impulso, del último impulso, ¿ok? Es decir, que a partir de acá, de este mínimo, el precio no bajó más, siguió subiendo, subiendo, subiendo y quiebra al máximo anterior. Que ese máximo anterior es el punto débil, es el wick, un wick high. Entonces, al momento que el precio lo quiebra, obligatoriamente lo tiene que quebrar, se transforma en un punto fuerte. Es decir, que mientras el precio está subiendo por acá, pero sin romper al wick todavía, esto no es un strong. Para que esto sea un strong, ya tiene que estar confirmado que rompió al máximo anterior. Por ejemplo, este ya está confirmado, porque ya lo rompió. Pero si esto fuera así, este todavía no es un strong, ¿okay? Porque no cumple con la segunda regla. Sí, pareciera ser la parte más baja a la que llega el retroceso anterior, pero todavía no cumplió con la segunda, que debes generar un nuevo máximo. Entonces, ahí recién cumpliría con las dos. ¿Qué es el punto débil? El punto débil es el punto más alto al que llega el impulso antes del retroceso. Es decir, que el precio, si hace algo así y da el retroceso, mi punto débil va a ser el punto más alto al que llegó el impulso anterior. Y a partir de ahí comenzó el retroceso. Bien, es como lo contrario. Pero por estructura, ¿qué pasa? Los puntos fuertes se van a respetar, es decir, que el precio mayormente va a respetar esa zona y va a ir a buscar romper al máximo débil. Bien, porque eso es una estructura alcista. Ya se imaginan cómo es cuando la estructura es bajista. Es lo mismo, ¿sí? Un punto fuerte, que en este caso son máximos, es, de la misma manera que el anterior, es el punto más alto al que llega el retroceso anterior y a partir de acá el precio empieza a caer, caer, caer y quiebra al mínimo débil anterior. ¿Ok? Entonces cumple con las mismas dos reglas. De igual manera, si el precio acá no hubiera quebrado a este mínimo, esto todavía no es un strong. Pero en el momento que quiebra, listo, este es mi último strong. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a veces la estructura no va a ser tan limpia como la estamos viendo acá. Y puede ser que lo veamos algo más así. Déjenme que... ¿Ok? Vamos a suponer que este era el débil, para tenerlo de referencia. O sea, hasta ahí llega el impulso anterior. Y acá tenemos un retroceso válido. Fíjense cómo sería esto. Impulso y todo un retroceso. Por más de que vean todo ese ruido en el medio, eso es todo un retroceso. Cumple con la regla de que invalida máximos anteriores y deja un máximo más alto. A partir de este máximo, el precio que hace quiebra al mínimo débil. Spoiler, esto es el BOSS, Break of Structure, que ya se los explico acá. El BOSS es el rompimiento del punto débil de la estructura, ¿sí? No de estos internos, del punto débil de la estructura. Cuando se genera el BOSS, se te confirma el punto fuerte, es decir que este pasa a ser un punto fuerte. Y vamos a ver hasta dónde llega este impulso. Llega hasta este bajo. Este es el bajo más bajo. Entonces este pasa a ser el nuevo wick, el nuevo punto débil. Se confirma un retroceso. ¿Este retroceso hasta dónde llega? ¿Cuál es el pico más alto? Este. ¿Sí? Y a partir de acá el precio vuelve a quebrar y vuelve a ser otro BOS o BOSS. Bien, vamos a hacerlo así para que esté más claro. Al momento que hace ese BOSS, este se transforma en el nuevo punto fuerte. Cada vez que se produce un BOSS, yo tengo que actualizar el punto fuerte. Bien. Y fíjense, este detalle es este, porque es el más alto. Por eso no marco este de al lado, ¿sí? Porque tiene que ser el punto más alto. Acá la estructura, si yo la simplificara evitando el ruido del medio, sería todo un impulso, todo un retroceso. Todo un impulso, todo un retroceso, todo un impulso, todo un retroceso. Bien. Entonces, continuemos. Todo este impulso genera un nuevo bajo. A partir de este bajo el precio no cae más y empieza a anular máximos. Por lo tanto se me valida un retroceso y este pasa a ser el débil, el weak. Ahora, el último strong es este, ¿sí? El precio, fíjense que internamente produce quiebres. Por ejemplo, no sé, este o este, pero estos quiebres no son un quiebre de estructura. Esto no significa que la estructura pasó de bajista a alcista. No. ¿Saben cuándo cambia la estructura? Cuando se rompe el punto fuerte. Porque este es el último punto a ser respetado. Cuando se quiebra el punto fuerte es cuando cambia una estructura. De alcista a bajista o de bajista a alcista. Es lo mismo. Los quiebres internos,
que podemos ver acá son quiebres desde la estructura low time frame y no son quiebres estructurales importantes, no son puntos estructurales importantes. Los puntos estructurales importantes son los puntos fuertes y los puntos débiles. Bien. Ok, entonces, tenemos una estructura bajista acá, la línea blanca. Esto sería M15. Si yo analizo esto, me doy cuenta de que hubo un boss acá. Y entonces mi último impulso es este. Yo siempre, cuando voy a operar, y esto les va a dar un tip importante porque es donde van a organizar su análisis, ustedes se tienen que basar en el último impulso válido que hizo la estructura high time frame. ¿Ok? Es decir, para operar, el área operativa va a ser el último impulso que generó la estructura high time frame. En este caso, seguimos con el mismo ejemplo, M15. ¿Cuál es el último impulso en este caso? Esta última caída. Ese es mi último impulso. ¿Sí? Entonces, acá surge el concepto de trading rango, o TR, como aparece en el PDF. El TR es el área en la que yo me voy a enfocar. De high time frame, después vamos a ver que hay rangos en low time frame también, pero yo los voy a usar de otra manera. ¿Okay? Voy a basarme primero en el rango mayor, el rango high time frame. ¿Cómo lo marco el rango high time frame? Sencillo. Si este es mi punto fuerte y este es mi punto débil, que obviamente es un strong high y un weak low, porque la estructura es bajista, mi rango sencillamente va desde el máximo fuerte hasta el mínimo débil. Yo lo suelo marcar con esta herramienta canal paralelo. Canal paralelo, tocas en el máximo, desplazás, apretás el shift, te hace la línea perfecta, tocas de nuevo y desplazás. Entonces esta sería como mi área operativa, el área en la que yo me voy a enfocar. Bien. Después vamos a ver, ahora vamos a ver cómo operaríamos, en qué dirección, pero esta es mi área mayor. Volvemos a lo primero. Yo necesito saber si todavía me encuentro en la fase impulsiva y sigo vendiendo, o ya empezó el retroceso y empiezo a comprar. Si yo empiezo a comprar el retroceso, obviamente que este retroceso va a ser un trade, suponemos desde un área así, pero yo este trade lo voy a cerrar antes de mi punto fuerte, porque este es el punto que muy probablemente no rompa. Por lo tanto, es un trade contra tendencia. ¿Sí? Yo puedo hacer así, esto es para que tengan una noción. Y cuando el precio llega a una zona X, que lo veremos luego, es cuando yo busco confirmación para continuar con el impulso. Es decir, ahora sí buscar un mínimo más bajo que este, porque la estructura viene bajista. Entonces yo acá estaría operando un trade contra tendencia, que sería esta compra, siempre que esté confirmado el retroceso, porque este trade va a tener menos probabilidades que los que van a favor de la tendencia. ¿Sí? Y bueno, cuando el precio llega a la zona que llamamos punto de interés, buscamos confirmación y nos unimos a la tendencia mayor. Ahora, volvamos, porque eso va más adelante. Volvamos a la parte de fase. Yo tengo que saber si esto continúa en fase impulsiva o empieza el retroceso. Bien. Ahí es cuando bajo a la temporalidad M5, esa temporalidad intermedia. Analizo la estructura, que en este caso sería esta estructura naranja. Cuando el precio produce un quiebre estructural, ¿ok? Es cuando yo confirmo la fase de retroceso. ¿Y qué significa este quiebre estructural? A ver si ya se dieron cuenta. Esta estructura low time frame va a tener sus propios puntos fuertes y sus propios puntos débiles. Bien. Es decir, denme un segundito que acomodo acá. Es decir, fíjense que acá yo marqué este máximo como máximo fuerte y este mínimo como mínimo débil. ¿Ok? Pero esto es un máximo fuerte. Para que puse mal. Máximo fuerte high time frame. De la estructura high time frame. Y este es el mínimo débil de la estructura también high time frame. Ahora, analicemos, porque eso sería sin la estructura naranja, ¿bien? No se confundan. Cuando yo bajo a M5 y me aparece esta estructura naranja, esta estructura low time frame, vemos que tiene distintos impulsos y retrocesos. Tiene un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. De la misma manera que, como hice en high time frame, voy a analizar los puntos fuertes y los puntos débiles de la estructura low time frame. Es decir, que va a tener otros. Bueno, estaría bueno que sea otro color, pero vean que los puntos estos son de la estructura interna. ¿Son puntos fuertes y puntos débiles también? Sí, pero son internos. Van a servir para otro uso. Bien. Es decir, hay ciertos máximos y mínimos acá intermedios que son puntos fuertes y débiles, pero de low time frame. ¿Ok? Acá les pongo un cartelito. Por ejemplo, este es un máximo fuerte, low time frame. Cuando confirmo, volvamos al otro.
¿Cuándo confirmo que empieza este retroceso de high time frame? Es decir, este retroceso del rango. Cuando se quiebra la estructura low time frame, ya lo dijimos. ¿Pero qué se tiene que quebrar? Se tiene que quebrar el último máximo fuerte de esta estructura low time frame. Es decir, este, en este caso. Ese es el último que generó el precio. En el momento que el precio lo quiebra, cambia la estructura low time frame, la estructura menor. Ahí es cuando yo confirmo el retroceso, este, de high time frame, ¿no? Vamos a ponerlo en blanco porque sería de high time frame. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, en todo caso empiezo a buscar compras, operando el movimiento contra tendencia, el retroceso, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando el precio llegue a una zona X y vuelva a quebrar a la baja, en el low time frame, ¿no? Naranja, todo esto sería la M5. Cuando el precio quiebra el mínimo fuerte, vean que cuando el precio quiebra la estructura bajista, pasa alcista, y acá paso a tener mínimos fuertes y máximos débiles, al revés que como venía acá, ¿no? Cuando el precio quiebra el último mínimo fuerte, confirmo que empieza la nueva fase impulsiva de high time frame, de la misma manera que como lo hice acá. Bien, entonces ahí empiezo a buscar ventas a favor de la tendencia mayor. Dicho esto, veamos otro detalle. Si sabemos que esta estructura low time frame, la naranja, tiene puntos fuertes y puntos débiles, también tiene rangos. Es decir, cada uno de estos impulsos y retrocesos se da dentro de una zona. En este caso, fíjense que venía con rangos bajistas, porque la estructura estaba bajista. Pero en cierto momento, que es este, se quebró el strong y se quebró ese rango bajista. ¿Qué pasó ahí? Se generó un rango alcista. Vamos a ponerlo en verde. Un rango alcista. Ese rango alcista es de la temporalidad M5, obviamente. Es un rango contra tendencia, porque es un rango alcista dentro de un rango bajista mayor. Lo único que me indica es que comienza el retroceso. Y que yo lo puedo usar para operar ese retroceso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Esperar el retroceso del rango bajista hasta una zona X para poder comprar, stop loss debajo y buscar el movimiento al alza, en este caso, del retroceso. Vean que genera otro rango alcista. Genera otro rango alcista que es quebrado. En el momento que lo quiebra, acá se genera un rango bajista de la temporalidad low time frame, que es el rango que me está confirmando el retroceso, perdón, el impulso, el siguiente impulso. Este tendría que estar en rojo. ¿Qué es lo que haría yo ahí? Bueno, defino una zona, punto de interés. Se me fue la flecha. Espero el retroceso dentro de este último rango bajista para continuar a la baja. ¿Ok? Fíjense que como uso el rango mayor como base, pero después opero quizás los rangos pequeñitos, teniendo en cuenta si me encuentro en fase impulsiva o me encuentro en fase retroceso. Bueno, para ir cerrando esta primer mini clase, vamos a hacer un resumen de lo que vimos, ¿sí? Y cómo debemos utilizarlo. Con lo que vimos, tenemos que saber exactamente qué hacer en cada momento. No sabemos todavía dónde entrar ni cómo confirmar, porque eso viene después. Pero sí tengo que saber si voy a comprar o si voy a vender, y aproximadamente también saber en qué zona. Volvemos a la estructura high time frame. Vamos a hacer un ejemplo bajista. Yo identifico el último impulso que genera el precio. Bien, que sería, obviamente, este impulso bajista. Sabemos que también esto se llama BOS o BOS. Ahora sabemos que el origen de este impulso es el punto fuerte de la estructura y donde finalice va a ser el punto débil. También sabemos que este va a ser mi área operativa high time frame y es un rango bajista. Ahora tengo que saber si voy a comprar o si voy a vender respectivamente, sabiendo si el precio se encuentra en fase retroceso o en fase impulsiva. ¿Qué hago? Bajo la temporalidad low time frame y me va a aparecer la subestructura que voy a tener dentro. Vamos a imaginar que me encuentro este escenario en la temporalidad menor. Bien, vamos a hacerlo así. Claramente la estructura venía bajista, generando máximos y mínimos descendentes,
y rangos bajistas. Pero acá ocurre algo importante. Se quiebra el último punto fuerte de la estructura Low Time Frame. Ese. Eso es un quiebre estructural. ¿Qué pasa con ese quiebre estructural? Me confirmó que empieza la fase de retroceso, por lo tanto, empiezo a pensar en comprar. ¿Cómo? Bueno, acá se me generó un rango alcista, contra tendencia, porque ahora este mínimo pasa a ser un mínimo fuerte en esa estructura Low Time Frame y este máximo pasa a ser un máximo débil en esa estructura Low Time Frame. ¿Qué es lo que tendría que hacer a priori? Bueno, primero que nada, esperar el retroceso, porque yo no voy a comprar inmediatamente acá, sino que voy a esperar que el precio dé un retroceso dentro de este rango alcista pequeño. Más adelante vamos a ver que acá tengo que definir el punto de interés, claro. Pero a priori lo que tengo que hacer es esperar el retroceso para poder comprar. Stop loss debajo de mi punto fuerte de low time frame, en este caso, que a su vez es un punto débil en high time frame. Bien, esto es un trade contra tendencia. Ahora, ¿hasta dónde voy a ir con mi operativa? Bueno, máximo puedo ir hasta la siguiente zona de interés que voy a tener, ¿sí? Suponemos que está ahí. Pero al ser un trade contra tendencia, y por lo general como los ratios también son muy elevados, lo que se hace es cerrar parciales. Cerrar una parte de la operación en la liquidez próxima. Es decir, que yo, en este máximo, podría cerrar una parte de la operación tomando ganancias. Incluso ahí mismo, cuando el precio llega, tomo ganancia, una parte de la ganancia, y coloco break-even, es decir, subo el stop loss al precio de entrada. Por lo tanto, ese trade ya está ganado. Está ganado parcialmente, no entero, pero ya es un trade que no va a producir pérdida. Próximo take profit, la próxima liquidez, que puede ser este high. Fíjense que cuando hablo de liquidez, la próxima liquidez son los máximos que tengo en low time frame. Estos máximos tienden a ser anulados. Cuando veamos liquidez, vamos a entender por qué. Próximo target, este próximo máximo. Y ahora sí, como último target, puedo dejar la zona de interés. Y ahí cerré todo el trade, este contratendencia que hice. Cuando el precio llega a una zona X, punto de interés, me interesa mapear esta estructura, seguir viendo, porque en el momento que se produzca otro quiebre de un punto estructural fuerte en esta estructura low time frame, en este caso sería este low, cuando se quiebra, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasó acá en el trade contra tendencia, pero esta vez se me genera un rango low time frame pro tendencia, es decir, un rango bajista, perdón, esto va rojo. En ese rango rojo, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a esperar el retroceso, al igual que como hice acá, no voy a vender automáticamente, sino que voy a definir cuál es el punto de interés que tenga ese rango para esperar con una orden colocada en esa zona. Bien, cuando el precio del retroceso hasta mi punto de interés me va a ejecutar esa venta y espero que el precio vaya a buscar la próxima liquidez. Acá sí que como último target puedo ir debajo de este mínimo, porque como este mínimo es débil, teóricamente lo más probable es que lo rompa. Entonces mi último target podría ser un bajo más bajo que este. Pero para asegurar la posición se hace lo mismo que hicimos en el trade contra tendencia. Vamos a cerrar en la próxima liquidez. Por ejemplo, en este mínimo, yo puedo cerrar, vamos a cambiar el color, yo puedo cerrar, no sé, un 25, 30, 40% de la posición y dejar el resto. Y incluso colocar break-even. Dependiendo de si tenga algún otro mínimo acá en el medio, en este caso no lo dibujé, pero suponemos que está, puedo tener take profit 1, take profit 2, y ahora sí un take profit 3 en un mínimo más mínimo, yendo a favor de esta estructura. Bien, entonces fíjense cómo uso los rangos, el rango high time frame y los rangos low time frame para obtener la dirección y las zonas donde voy a buscar después mis puntos de interés. Porque lo que vamos a ver luego en las siguientes clases es liquidez y puntos de interés. Espero que les haya servido. Nos vemos en la clase 2.